hace 83 años nacía una de las glorias del arte nacional. Estamos hablando de don Efrén Cambaí Echeverría, compositor e intérprete del requinto, declarado Tesoro Humano Vivo por la UNESCO. Rehuazú Cocoré, Yaguaícaré e Itavera, entre otras tantas composiciones emanadas del mágico requinto de Efrén Echeverría, se encuentran entre las más bellas piezas de la música paraguaya. Cumpliendo hoy 83 años, desde su vivienda en Luque, él mismo bromea afirmando que es fruto del amor surgido en medio de la Guerra del Chaco. Se la guerraré, hacer anda cobraya, fuerte, hacer ocora, pama mi guerraré, hacer mi guerra peguaré, ojo acue. Ya siendo adulto y al verse imposibilitado de mantener a su familia con el solo oficio musical, trabajó como obrajero en la zona de Curuguaté. El trabajo duro, sumado a los años de vida bohemia, hicieron mella en su salud, perdiendo incluso una pierna, pero no el buen humor. Cientos de músicos aprendieron con él a rasguear la guitarra y el requinto, entre ellos el célebre Juan Cancio Barreto, a quien recuerda con cariño. PMSBT saludo barete pollo pu a ñañuana ni pollo pu ponante PMSB Juan Cancio Barreto la cosa uno pues. Su modo peculiar de ejecución, sacando simultáneamente los sonidos de la melodía y el acompañamiento, le valió numerosas distinciones, como el de Maestro del Arte, otorgado por el Congreso Nacional, el reconocimiento como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO. Actualmente pasa sus días transmitiendo sus conocimientos a sus alumnos y participando de festivales. Y en este día espera el saludo de sus amigos. Para las actividades, hay para enfermedad, otro. Operando mises ya hasta mañana. Entonces, no hay nada, ese amigo fuera. Su compañera de vida, doña Rubia, también se encuentra ya aquejada en su salud, por lo que la pensión graciable de 2 millones de guaraníes que reciben por mes ya no es suficiente para los cuidados que requieren 2 personas de avanzada edad. Nosotros necesitamos que nos cuiden un poco, que el gobierno haga un gran favor de alzar un poquito. Yo no pido mucho mi sueldo que me alce, para que me alcance los medicamentos, para no andar mendigando a la gente. No obstante, don Efrén es un agradecido de la vida e irradia optimismo, una cualidad que caracteriza al modo de ser típicamente paraguayo, que no se deja vencer a pesar de las adversidades.